Bueno, chicos, el día de hoy voy a hablar sobre la literatura en la educación inicial. Digamos que en qué consiste. Primeramente, hay que empezar a investigar o a reconocer que el proceso del lenguaje va en los seres humanos y permite que el ser humano también tenga muchas características, también facilita mucho el estilo de vida de los seres humanos, nos permite interactuar. Entonces, para eso tenemos que reconocer que para trabajar la literatura tenemos que conocer cómo es el lenguaje. Entonces tenemos a Brunner, que en 1986 él empezó a trabajar directamente con el lenguaje y el significado que da ese lenguaje, cómo las personas lo interpretan, cómo lo aprenden. Entonces él decía que las facultades originales que posee el bebé para interpretar y construir significados se activan en la medida en que la madre, el padre o su cuidador lo involucran en ese juego de doble vía, al que denominan reciprocidad, y que ilustra la capacidad cada vez mayor de la madre para diferenciar las razones de su llanto, así como la capacidad del niño de anticipar esos acuerdos. ¿Qué logramos identificar aquí? Que cuando nosotros interactuamos con nuestros niños, le enseñamos a nuestros niños, le hablamos, le preguntamos cosas, le mostramos, por ejemplo, el tetero con el agua y le decimos agua, el niño va reconociendo el significado de cada una de las palabras y la utilidad de cada una de esas palabras. Si en cambio la persona no tiene el contacto con otro ser humano que le enseñe las palabras y que le enseñe el significado, ahí inician de pronto dificultades en la parte del lenguaje. Tenemos ejemplos, por ejemplo, Tarzán. Tarzán pues, en la historia encontramos que era un niño que se perdió en la selva y la interacción con los humanos no la tuvo, sino interacción con animales. Entonces él aprendió la forma de comunicarse o interactuar con animales, pero no sabía hablar, no sabía un lenguaje oral, por decirlo así. Igual pasa con, por ejemplo, los niños ahora mismo, cuando tú interactúas con ellos, como tienes la interacción, tienes el constante contacto, le vas enseñando palabras y a esos niños se les facilita el aprendizaje del lenguaje y vamos a ir poco a poco procesando ese lenguaje, porque no solamente es oral, sino que es escrito, es no verbal. Entonces eso se va de cierta manera desarrollando. Se nutren de palabras y de símbolos que inventan su historia en esa conversación permanente con las historias de los demás, confiere al lenguaje un papel fundamental en la configuración del ser humano. Es decir, el lenguaje permite que se configuren las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a nutrirse de palabras y de simbologías gracias a las demás personas que ya tienen un conocimiento específico. Miren que los chicos por lo menos, pues por ejemplo, vamos a Inglaterra, entonces allá saben inglés, entonces ellos aprenden símbolos y palabras en inglés. Acá los niños en Colombia aprenden simbologías y palabras en español. ¿Okay? Las bases para comunicarse, para expresar la singularidad, para conocerse y conocer a los demás, se dan a través del lenguaje. La forma en que se siente la empatía, en que opera con los símbolos, se constituye en los primeros años de la vida y por eso el trabajo cultural, entendido en el sentido más amplio como el acceso y el disfrute de todas las artes, del juego, de la lectura y de las prácticas familiares. Es decir, cuando nosotros empezamos a comunicarnos, aprendemos también a identificar ciertas características en los seres humanos y en nosotros mismos, incluso en nuestro ambiente. Es decir, que el lenguaje es necesario para el proceso de los seres humanos, para desarrollarse, para conocerse, para trabajar en equipo, para conocer también nuestra historia. Por lo menos hay algo que se llama la tradición oral y encontramos que son por lo menos esos cuenticos, no sé, La Llorona, no sé, La Pata Sola, esos cuentos, El Hombre Caimán, que son pues mitos y leyendas que van de generación en generación, son formas en que el ser humano cuenta su historia, expresa lo vivido, expresa cosas de su pasado, pero siempre tratan de enseñarle algo a las siguientes generaciones. Entonces, todo este tipo de cosas se hacen a partir del lenguaje. Además, se reconoce que a través del lenguaje se pueden identificar todo lo que es la parte emocional.
Es decir, no solamente adquirimos aprendizaje académico, sino que también adquirimos aprendizaje emocional, a reconocer nuestras emociones, a expresar nuestras emociones. Me siento triste, me siento feliz, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento feliz? Y también reconocer las emociones en las otras personas. El arte y la literatura. La literatura de la primera infancia abarca los libros publicados, pero también todas aquellas creaciones en las que se manifiesta el arte de jugar y de representar la experiencia a través de la lengua. No se restringe exclusivamente a la lengua escrita, pues involucra todas las construcciones del lenguaje, oral, escrito, pictórico, que se plasma unas veces en libros y otras veces en tradición oral, como les mencionaba anteriormente. De hecho, en clases anteriores había mencionado que el juego era importante dentro del desarrollo de los niños. Aquí podemos identificar que hay juegos que hacen parte también de esa tradición oral. Además de que hacen parte de esa tradición oral, también tienen, digamos, conexiones con la parte del lenguaje. Entonces vamos identificando que todas las estrategias, todas las temáticas que vamos dando se van relacionando y nos van, digamos, dando pautas para nuestras clases, para nuestras actividades como docentes. Entonces podemos identificar que está la construcción del lenguaje oral, escrito y pictórico. Oral es cuando nosotros hablamos, expresamos a las otras personas y a los niños, y de igual forma los niños nos expresan a nosotros. El escrito es por medio de lecturas, de cuentos, y el pictórico puede ser por lo menos a través de caricaturas, a través de imágenes. Mira que encontramos muchos libros de cuentos de niños que son figuras, que son paisajes, que son secuencias de imágenes que los niños pueden inventar su propia historia, pueden recrear su propia historia. La lengua fáctica y la lengua literaria. Encontramos múltiples lenguajes no verbales. Entonces encontramos los gestos faciales y corporales, las entonaciones, los trazos e imágenes, entre otros. Por lo menos, esto que hago yo cuando les estoy contando a ustedes, que de pronto subo mi tono de voz o bajo mi tono de voz, es para también llamar un poco la atención de ustedes frente a este video. Yo sé que de pronto a veces los videos, cuando se vuelven muy extensos, las personas tienden a perder sí, la atención. Pero entonces a partir de la entonación captamos información de una forma más fácil. Igual pasa cuando tenemos gestos, cuando hacemos movimientos, llamamos la atención de las personas a nuestro alrededor, de los niños, o los niños también llaman nuestra atención. Una sonrisa, un abrazo, un gesto de aprobación, un ceño fruncido, una caricia, una mirada, un tono de voz o un juego de palabras. Estas son características de la lengua fáctica que nos permiten identificar de manera literaria también dentro de las clases, dentro de la vida, dentro del desarrollo de esos niños. Entender instrucciones breves y concisas también hacen parte de toda esta parte del lenguaje. La literatura en la educación inicial. Encontramos que debemos tener en cuenta, debemos practicar ciertas técnicas, ciertas estrategias, ciertos métodos específicos dentro de nuestras clases para que los niños logren identificar o aprender de una manera más fácil. Por ejemplo, la poesía. Encontramos muchos niños que aprenden a través de poesías las cosas. Entonces, no sé, crear poemas o poesías cortas donde el niño logre captar información breve pero importante para el desarrollo de su vida, la parte narrativa, los libros de imágenes y los libros informativos. También encontramos mucho los cuentos. Por ejemplo, hay mucho material de Rafael Pombo que nos permite identificar y de hecho que los niños aprendan muchísimas cosas. El renacuajo paseador nos enseña la importancia de ser honesto, de, digamos, seguir pasos, de respetar. O sea, encontramos muchas características, muchas cosas que se pueden evaluar por técnicas pequeñas. O sea, o por cuentos pequeños o por poesías cortas. Entonces, vamos a abrirnos a aprender, a conocer también más información y de esta manera podemos aprender o identificar qué
cosas, qué estrategias podemos usar en nuestras clases con los niños. De acuerdo, claro está, a las edades, porque hay cuentos que de pronto no son adecuados para niños tan pequeños, pero dependiendo de las edades podemos identificar si el niño es capaz de comprender el lenguaje, de identificar una enseñanza y todos esos procesos. ¿Cuáles son las características? El acceso al alcance de todas las manos, es decir, encontramos que es muy fácil encontrar metodología o cuentos o estrategias para estos niños. Entonces, eso de cierta forma hace que la información sea más adecuada. Por un cuento, un niño aprende mucho más fácil, entonces está al alcance de un niño de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 años. La mediación adulta es la disponibilidad esencial, es decir, el adulto siempre debe hacer parte de este proceso. El adulto es el que tiene la información, el adulto es el que le tiene que enseñar al niño. ¿Qué significa leer en la educación inicial? Okay. Leer en la educación inicial se entiende en el sentido amplio del desciframiento vital de las posibilidades interpretativas y de exploración de mundos simbólicos, lo cual no implica enseñar letras descontextualizadas, hacer planas o alfabetizar prematuramente. Encontramos que desde pequeñitos en muchos colegios quieren enseñar a los niños a escribir, enseñar a los niños a leer, enseñar a los niños a... Pero no. Hay que enseñarle al niño que hay símbolos dentro del mundo, que tienen que explorar esos símbolos. No enseñarle a los niños a hacer planas, porque bueno, eso está, digamos, más adelante en otros pasos. Pero inicialmente es explorar el mundo y darle significado a las cosas. Que el niño sepa que el sol, bueno, es el sol. Identificar qué son las flores, darle nombres, o sea, desarrollar y estimular el lenguaje infantil. Desconocer las escrituras iniciales de las que se valen los niños y niñas para plasmar sus historias, los descubrimientos sobre la lengua escrita que hacen sus incesantes preguntas. Aquí, ¿qué dice? O sea, vamos a encontrar todo el tiempo que los niños nos van a preguntar ese tipo de cosas. Y no es que lo vamos a ignorar, no. Pero que poco a poco le vamos a enseñar que eso es un proceso. Entonces, sí, poco a poco tú vas a aprender a leer, poco a poco tú vas a identificar qué dice en estas... no sé, en este cartel, en esta publicidad, pero poco a poco, todo a su tiempo, porque siempre la curiosidad del niño está ahí, constante, eso siempre está. Encontramos que tenemos que incentivar a los niños en ciertas cosas, por ejemplo, el espacio para leer y la exploración de las colecciones, es decir, que los niños en los CDI o en los colegios tengan espacios de lectura, libros, bibliotecas, o si no, pues digamos de forma también virtual, tablets donde se encuentre toda esta información. Tiempo para leer, hay que sacar el espacio dentro de las instituciones y también en las casas. La hora del cuento, esto es una forma de incentivar al niño, motivar al niño para leer. Y las múltiples conexiones entre lenguajes, enseñar a los niños que sí, nosotros hablamos en español, pero hay muchas personas que hablan otros idiomas, incluso empezar a enseñarle a los niños otros idiomas también. Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro, una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, por el país próspero y justo que soñamos al alcance de los niños. Esta es la forma en que se expresa en el proyecto de literatura y lenguaje para la primera infancia. Eso es lo que quiere... Lo siento. Esto es lo que quiere el país para ustedes. Eso es lo que quiere el país para los niños. Y es lo que quiere y lo que les exige a ustedes como docentes. Esto es un párrafo tomado de Gabriel García Márquez, donde él expresa que tenemos que motivar a nuestros niños a leer. Tenemos que motivar a nuestros niños a que se expresen, a que se eduquen, a que vayan a las escuelas, a que también como docentes los niños quieran asistir a la escuela y quieran seguir soñando, quieran seguir construyendo un país. Muchísimas gracias, chicos.